Así. Estamos grabando, ahora sí estamos grabando. There are people in the waiting room, I see. Ahora sí, pero creo que, Claudio, la estoy escuchando en inglés a ella. Claudio, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, la profe está hablando y la escucho en inglés en el canal. No En el sé, canal en el canal de castellano. sí, no sé si... speaking, Debería escucharse, pero más bajito, no tan fuerte. sí. Pero, si quiere que hable un momento para ver. Speaking, Right, le voy a decir. Rina. Yes, A thank you ver, very much. ¿estamos hablando los dos al mismo tiempo? Sí, están hablando los dos al mismo Ok. tiempo. Would you give me a sign when Ahora sí está bajito. ¿Ahora sí está bajito? Sí. Ya, ahí se reguló entonces, porque en el canal de castellano deberían escucharla a ella, pero mucho más bajo I y see escuchar. people names, if it is Ahí estamos. ¿Ahora? Ahora le ¿Ahora? escuchamos a usted con más fuerza. Ajá. Ya, perfecto, eso es lo que queremos. Está bien, está bien. Vale, vale. Bien. Sí, no sé si se escucha I el see texto. people's names. If it is up to me, I would be happy to see some faces. Okay. Rina dice que ve los nombres de los asistentes, pero que le gustaría ver rostros, así que... Ah, ok. Bien, buenas tardes, estimados participantes, colegas, estudiantes. Bienvenidos a esta nueva conferencia, videoconferencia desarrollada por la doctora Rina Saskis de Canadá. Por favor, ella nos está pidiendo que abran las cámaras para que podamos vernos en algún momento y luego ella va a empezar a hacer la presentación. Es un petitorio que ella hace para verlos por lo menos a nivel... Ah, ok, Feder, gracias. Carolyn, ¿quieran? A ver, María Paz, el profesor Jorge, bienvenido, profe. Un gusto tenerlo. A ver, Alan Slagna Morales. Bien, gracias. María, bienvenida. María, bienvenida. Alan, bienvenido por aquí también. Bien, hoy contamos con la presencia de la doctora Rina Saskis, quien es profesora de educación matemática en la Facultad de Educación y miembro asociado del Departamento de Matemáticas de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Su investigación se encuentra en el área de la educación matemática con un enfoque general en el conocimiento matemático de los docentes y las formas en que este conocimiento se desarrolla, modifica y utiliza en la enseñanza. Ocupa un puesto de cátedra de investigación de Canadá nivel 1, un prestigioso reconocimiento a la excelencia en la investigación y la formación en investigación, y se desempeña como editora en jefe del Journal of Mathematical Behavior, una revista de alto prestigio a nivel de investigación en el área de la psicología en educación matemática. Así que le damos la bienvenida a la doctora Rina y adelante, profesora. Thank you very much. Thank you very much for having me. Muchas gracias por estar aquí hoy. Eventualmente viajaré a Chile en algún momento, así que muchas gracias. Voy a comenzar con mi presentación ahora. No objection. No objection, so share screen. I'm looking where I will share screen. Vamos a compartir la pantalla. Y ahora estamos compartiendo. Voy a mover sus rostros a un costado de la pantalla para poder ver mi presentación.
Bu- And I will start my presentation now. Y voy a comenzar mi presentación ahora. Now I see very black screen and hopefully it will not stay black. Estoy viendo la pantalla negra, pero espero que no continúe así. Veo que está funcionando mi presentación. ¿Alguien puede confirmar que ven mi presentación? ¿Pueden hacer una seña o algo? Thank you very much, Caroline. Muchas gracias, Karen. So, mathematical knowledge in teaching, Bueno, el excerpts from conocimiento matemático en la enseñanza, extractos de la práctica y la investigación. Yo soy Reina Saskia y trabajo en la Universidad Simon Fraser, que está en Canadá, en la costa oeste, en British Columbia. So I'm going to talk about teachers' Voy a knowledge. hablar del conocimiento de los profesores y la pregunta principal que guía o que ha guiado mi investigación por muchos años es si hay una necesidad por tener estudios avanzados en matemáticas. To investigate this issue, Para investigar este there's a tema definition of something está la called definición de algo que se llama mathematical knowledge. conocimiento matemático avanzado. Definition Y una definición posible para este concepto knowledge of the es el conocimiento del acquired in tema secondary study in mathematics. So the cubierto en los question is, estudios secundarios en la how matemática. MA Mi pregunta es, advanced mathematical knowledge ¿cómo is este used in conocimiento teaching? es utilizado en la enseñanza? So my investigation into Así que this mi investigación started long para time esta ago. pregunta comenzó hace mucho tiempo. More than 10 years ago now, Hace I más de 10 published a años paper, publiqué un artículo con un colega University of de la Haifa, Universidad de Haifa what are teachers' y preguntamos cuál es la percepción perceptions de los of profesores del advanced uso mathematical knowledge in del conocimiento avanzado en matemática en la How do enseñanza. teachers perceive Cómo los this profesores perciben y of describen usage, el alcance del and uso how teachers perceive and y describe cómo the los ways profesores perciben y in describen las which formas en las is cuales implemented, implementan and este what are some conocimiento examples y that cuáles son los teachers ejemplos provide específicos que los to profesores illustrate the proveen use para of ilustrar el advanced uso mathematical del knowledge conocimiento in matemático teaching. avanzado al enseñar la matemática. So, asking these questions Así que al preguntar estas is preguntas y preguntas secondary similares mathematics teachers, para we los profesores de found matemática de nivel secundario, So tuvimos some varias people say, respuestas. Así que I algunas don't personas use dijeron que no in creo teaching. que utilizo Others este say, método en la yes, enseñanza. Yo advanced creo que mathematical knowledge el is conocimiento important in matemático teaching. avanzado no es I'm able to importante teach secondary y soy capaz de mathematics. enseñar a los estudiantes sin usar este Some método. people said I use it Algunas very personas little, not dijeron que lo often, usaban poco, no muy seguido, que dependía but del others tema, said I pero use otros it decían all the que time. lo usaban todo el tiempo. For example, one Por participant ejemplo, un asked participante how to dijo use que MAK a lot decía in my teaching. que había usado muchísimo esta metodología en sus clases Rarely a day has gone when I have not y used que es muy raro el día en que no utiliza la metodología. Pero ¿de qué forma los profesores utilizan este concepto? Cuando preguntamos esta pregunta, describían actividades extracurriculares o discusiones fuera de los tópicos de clase. Hablaban de lenguaje, historia, pruebas. También decían que utilizaban el conocimiento matemático avanzado para para apreciar la matemática, la estética. Pero cuando les pedíamos ejemplos en particulares, estos eran, el número de ejemplos era muy pequeño. Y muchas personas tenían dificultades para entregar un ejemplo de la metodología. No, no era solamente que estuve expuesta a la historia de matemáticas. Les pedíamos que dieran un ejemplo basado en contenido. Y tengo un ejemplo acá a lo que me refiero con el contenido. No el contexto, el contenido. Un ejemplo basado en contenido. Consideremos el ejemplo de encontrar el vértice de la parábola. La parábola está definida. Yes. Claudio, no se está moviendo. Sí, le estoy claro. diciendo, le estoy diciendo. Y no lo tiene en modo presentación. En pantalla no se ve en modo presentación. Okay, what do? I will quit, stop share, because on my screen the PowerPoint is running. Yeah,
Yeah, the slide. So it was running when we tried it previously, so maybe I don't know exactly what to do. And now I don't know, I'll quit. Share screen again. Okay, so now I don't know how I quit. Sorry, I have to. I don't even know how to stop the share now. You can't see the presentation. Okay. So now I have to stop the presentation. Okay. Okay. Now, okay. So what do? I share screen again. I can share again. And if it is not running, I will just move you through my slides without any gimmicks of whatever. Okay, so it was interesting. It ran before. Okay, sorry. I will start screen sharing now. Oh, why you waited for 7 slides before you interrupted me? Okay, screen share. Okay. Okay, this is my slide. I share this now. Okay, so now you should see the slide that says advanced mathematics for secondary school teachers. Okay, yes. Now I will start running the presentation and tell me if you see it, okay? What do you see now? Tell me. Now this I see. Okay, but I haven't moved it. So what happens now when I move it? Do you see number 10 now? No, still advanced mathematics. So it is very, very strange. So what I will do, I will stop share. I will just move you through my slides. Wait a second. How do I stop it? How do I stop it? I've stopped it previously, so sorry. You could just click on this. And show. I ended show. Wait a second. I ended show. Do you see now my slide? But no. You have to share screen again. Okay, it is not sharing. Okay, yeah. But share screen works. It is just the power. It's just the PowerPoint work. Yes. Okay, so I'm going now to share screen. I don't see it. Okay, share screen. And this is my screen. And this is share. Yeah. Okay, so I will just go through my slides and without any animation. Okay. Okay. It is not that nice, but okay, so we were here. Bueno, estábamos aquí. 10 años después le pedimos a los matemáticos, a los profesores de matemática a nivel secundario, le preguntamos las preguntas que quería mostrarles ahora, pero vemos todo. ¿Creen que los cursos de matemáticos que se enseñan en la universidad son importantes para los profesores de matemática a nivel secundario? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y cuando piensan de conexiones entre la matemática avanzada para estudiantes de educación media, ¿hay ejemplos que puedan pensar? Bueno, los matemáticos hablan de desarrollar la habilidad para desarrollar problemas, para aumentar el conocimiento y la conciencia del tema, apreciar el rigor o conectar diferentes temáticas con la matemática. Pero cuando le pedimos dar ejemplos basados en contenidos específicos, los ejemplos eran muy pocos. Era un número muy reducido de ejemplos. Pero esto es un ejemplo que de verdad les gustó que nos compartieron. Y es un problema muy famoso de una cuerda alrededor de la Tierra. Si se amarrara una cuerda en el ecuador, el largo de la cuerda sería la circunferencia del ecuador.
Ahora, imaginen, porque es bueno imaginar, pero ahora tienen la solución al frente. Se pierde la idea, pero bueno. Asumo que muchos de ustedes conocen este problema. Imaginen que esta cuerda se pone en polos de 1 metro. ¿Cuántas cuerdas más se necesita? Ver la solución frente a ustedes, pero la reacción que la gente tenía cuando lo probamos en muchas clases, o- la sensación es que necesitamos mucha cuerda y la solución es que necesitamos solamente un poquito más de 6 metros. Y esta es la fórmula que... Pero lo que los matemáticos agregaron a mi apreciación de este problema es el derivativo de 2πr con respecto al radio es solamente 2π. Al problema que podemos ver sin ningún tipo de cálculo. La forma en como yo enfrento este problema es sin generar cálculos. Es confrontando la intuición. Esto no es mi idea, viene de otros matemáticos, pero de esta forma la intuición de lo que habíamos pensado es solamente las esquinas y ayuda a que la gente enfrente la intuición necesaria de que se necesita mucho, mucho, mucho material. ¿Qué se gana con el cálculos? Es la apreciación de la conexión. Así que el problema con la cuerda está conectado con el problema de los derivativos. Así que como dije antes, el número de ejemplos basados en contenido era muy bajo. Y nos preguntamos por qué era este el caso. Y una de las interpretaciones posibles era, cuando pensamos de la distinción, es la racionalidad instrumental versus la racionalidad del valor. La instrumental alcanza ciertos fines considerando los distintos medios para alcanzar esos fines. Y la racionalidad del valor es la creencia en el valor intrínseco incondicional. Es una conjetura. El estudio de las matemáticas avanzadas se relaciona más para la racionalidad del valor, en apreciar la estética en vez de las conexiones explícitas con el contenido del colegio. Pero esta es una posible interpretación. Voy a contarle toda la historia antes de mostrar la próxima diapositiva. ¿Cuál es el valor del conocimiento? Aún sigo pensando y sigo buscando ejemplos basados en contenidos. Y voy a compartir una historia que me pasó hace mucho tiempo cuando estaba en el colegio. Teníamos una clase acerca de que se trataba de medir ángulos. Y el profesor nos dio toda la tarea. Dijo, hagan un triángulo, cualquier triángulo que quieran, midan los ángulos y calculen los números. Y la profesora caminaba por la clase y miró al estudiante que estaba al lado mío y le dijo, ok, vio mi trabajo y dijo, Reina, revisa tus números. Y yo estaba muy molesta con el profesor porque quería que hiciera más que otros estudiantes. Ella siempre me pedía mucho. ¿Por qué iba a revisar los números si los otros estudiantes no estaban haciendo eso? Así que estaba muy furiosa. No midió mis ángulos, no sumó mis números. Así que ¿por qué iba yo a revisar los números si los otros estudiantes no tenían que hacerlo? Así que me llevó mucho tiempo. Sucedió hace mucho tiempo, pero me tomó mucho tiempo apreciar cómo o el valor de esta tarea
porque no era una tarea de matemáticas, sino que de aprender, me tomó 7 años aprender cómo mis números tenían que ser revisados. Y hace muchos años, cuando empecé a estudiar pedagogía, comencé a apreciar la ingenuidad de la tarea. Aquí tengo otro ejemplo de cómo este conocimiento puede ayudar al diseño de tareas. Aquí hay una tarea. Ahora voy a contarles otra historia. Así que la línea del gráfico aquí contiene 0, negativo 2 y 13,3, y se les pide a los estudiantes que encuentren el coordinado, mientras que X es 8. Así está, ahí está el punto. Así que el punto que coordina es 8, se les pide que es Y. Y parece que fuera una tarea bastante estándar, pero aquí está la tarea presentada de manera gráfica. ¿Y qué sucede aquí? Si resolvemos este problema, sabemos que el coordinado Y parece que fuera 1 en el gráfico. Así que el profesor aquí tiene un acceso inmediato a ver si los estudiantes saben cómo usar fórmula o si solamente van a confiar en el gráfico. Pero quiero llevar su atención a que los números fueron elegidos de manera y los radios de los números Fibonacci consecutivos parecen estar muy cercanos el uno al otro, incluso al comienzo de la secuencia. Y por lo tanto pareciera, es una tarea estándar, pero la selección de los números pero le entrega al profesor una buena idea de dónde están los estudiantes. Así que tenemos 5 sobre 13 y no es 1. Así que esta es la historia de los números Fibonacci y de cómo le ayudan al diseño de tareas a los profesores. Mi otra tarea tiene que ver con un acronismo utilizado en Canadá para indicar el orden de operaciones. En Canadá utilizamos el acronismo que se dice BEDMAS. Cuando lo escuché por primera vez, cuando llegué a Canadá hace 30 años, yo entendí que era bad math, matemática mala. Así que BEDMAS significa pero nos vamos a enfocar en la D antes de la M. División, multiplicación. ¿Qué pasa cuando tenemos solo multiplicación y división? En mi diapositiva todo tenía que desaparecer y solo se iba a mantener multiplicación y división. Y algunos de mis estudiantes dicen que para hacer BEDMAS uno tiene que hacer división antes de la división. Mientras que otros estudiantes dicen que tienes que hacer en orden de izquierda a derecha. Y había una discusión en mi clase entre mis estudiantes que querían hacer divisiones, que querían hacer, consideremos 5 por 20 dividido por 4. Algunos decían que querían hacer primero la división, como si tuviéramos paréntesis alrededor. Y algunos otros querían hacerlo en orden, como si 5 por 20 dividido por 4. Así que le daré un momento para hacer este cálculo simple solos y hágalo de ambas maneras. En orden, de izquierda a derecha,
5 por 20 dividido por 4. Y la segunda vez hagan primero la división. 20 dividido por 4 y luego multiplicado por 5. And some of my students were so Y algunos de mis estudiantes estaban muy sorprendidos divided by 4, de que era el mismo 25. resultado. We will start 20 divided by 4 is 5. 5 multiplied by 5 is 25. So people didn't agree. And Así que la still, gente no se ponía de acuerdo. Así que ambos lados, esos que decían que tenían que hacerlo en orden o primero la división, both parties tried to find an ambas example partes trataron de encontrar un ejemplo en donde hubiera una respuesta distinta. Y ese ejemplo no fue encontrado. ¿Cómo explicas esta idea de que al hacer la división primero, cuando tenemos una multiplicación y una división? Así que esto no funciona cuando le das la prioridad a la multiplicación. Y acá hay otra tarea para intentar. Al darle prioridad a la multiplicación, no va a resultar de la misma manera que al hacerlo en orden. Así que la división en desorden funciona. La multiplicación en desorden no funciona. Y aquí pueden ver en la parte superior BEDMAS versus PEMDAS. BEDMAS es lo que se usa en Canadá. PEMDAS es lo que se usa en la mayoría de los lugares de Estados Unidos. Y aquí vemos que la división es antes de la multiplicación y en el otro la multiplicación antes de la división. La explicación para esto es bastante simple. La explicación recae en la asociatividad de la multiplicación. Si reemplazamos la división de la interpretación como multiplicación por inversa y dividimos la división por C, luego podemos invocar la asociatividad. Y con esta asociatividad podemos juntar, cuando tenemos 3 elementos, 3 factores, podemos unirlos, el segundo y el tercer factor, y una vez más reinterpretar la división. Y cuando borro todo esto, funciona mejor cuando funciona el PPT, pero bueno, ahí ven, al darle prioridad a la división, que no cambia el resultado. ¿Dónde está mi próxima diapositiva? Así que mis estudiantes dicen que de acuerdo al orden establecido de operaciones, la división debería hacerse antes que la multiplicación, pero ellos dicen que puede realizarse después de la multiplicación. Y cuando trato de decirles que todos los acronismos no tienen mayor valor, que los acronismos pueden ser confusos, mis estudiantes decían que, hey, Canadá es mejor utilizar nuestro acronismo BEDMAS que PEMDAS. Es mejor que el método estadounidense. Así que estos fueron mis 3 ejemplos. Y ahora quería compartir con ustedes algo acerca de mi investigación. Esta investigación fue inspirada por la conversación siguiente. Los estudiantes me dijeron, bueno, usted dice ayer que f con negativo 1 significa una función inversa. El profesor dice, sí, esto es correcto. Así que el estudiante dice, pero nosotros aprendimos que este poder negativo 1 significa 1 sobre. Es decir, 5 con negativo 1 es igual a 1/5, ¿sí? Y el profesor dice, sí. Así que la pregunta ¿es el mismo símbolo o qué? Así que
De hecho, es el mismo símbolo, porque cuando hablamos acerca del exponente negativo 1, los números, estamos hablando de multiplicación, inversos multiplicativos, y cuando hablamos de f con 1 negativo, usado en la composición de funciones, y en ambos casos on one hand, it is multiplicative inverse. On another hand, it is an inverse of function. We es get una the inversión de funciones, tenemos la identidad. La identidad en términos de funciones y multiplicada por la identidad, que es 1. Usamos constructos teóricos de la lingüística. La homonimia es un constructo lingüístico que habla acerca de palabras que tienen la misma escritura, el mismo sonido, pero significados distintos. El ejemplo es banco, el Banco de Canadá, pero también tenemos el concepto de polisemia, donde existen palabras que tienen significados relacionados y a veces la distinción se hace. Por ejemplo, la palabra divisora tienen significados relacionados porque divisor puede ser algo que usamos en la división o puede ser un divisor de un número. Así que hay significados distintos, pero ambos de los significados están conectados de alguna manera con la división. Así que este constructo teórico, aquí hay un resumen homónimo, son palabras con significados distintos y trabajan con significados parecidos. Y nosotros podemos extenderlo al uso de símbolos. Y de ser la homonimia son símbolos con significados distintos y la polisemia, símbolos con significados relacionados. ¿Cuál es el símbolo que está marcado como un 1 negativo? Y piensen otro símbolo parecido al de sumar. 2 más 2 igual 4, pero 2 más 2 igual a 0. No todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. O cuando decimos 2 más 2 es 1, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero esta ecuación está correcta cuando pensamos en el modo 4 y también en el 3. Y es el mismo símbolo de la suma. Yo le llamo polisemia. Y es un símbolo distinto, pero tiene el mismo significado. Este es el estudio. Participaron 22 personas. Era un curso para resolver problemas llamado Investigaciones en la Matemática para Profesores de Escuela Secundaria. Se enfocaba en conectar las matemáticas de colegio con los estudiantes. Creo que es una tarea de guión, de script. Al comienzo los estudiantes se les da una interacción con un profesor y un estudiante. Y la tarea es extender esta interacción imaginaria en la forma de un diálogo. Y esta interacción es exactamente lo que les mostré en la diapositiva anterior, preguntando si es el mismo símbolo o qué. Así que a las personas se les pidió extender esto como un diálogo, como una imaginación, como una conversación imaginaria con un estudiante. Y esta es una tarea de guión. Tienen que escribir un guión. Tienen que escribir un diálogo imaginario. Luego se les pide que expliquen su enfoque. ¿Por qué elegiste un ejemplo en particular? ¿Cuáles fueron las dificultades enfrentadas y por qué encuentras que esta explicación es apropiada? Así que en el comienzo anticipamos que habrían dos extremos. Un extremo es una perspectiva de teoría de grupo, en donde las personas decían el negativo 1 significa la noción de inversa en una estructura grupal, o el 5 decía que el 1 negativo era igual que f negativo, y que son inversas particulares de esta estructura. Así que el mismo símbolo, el mismo significado. Pero pensamos que algunos estudiantes elegirían una perspectiva homónima, en donde el símbolo se ve como homónimo
es con un significado distinto que muestra un contexto distinto dependiendo de la interpretación para números y para funciones, pero también descubrimos en la información es la interpretación en términos de polisemia, es decir, mismo símbolo, pero diferente en términos de significado relacionado. Aquí hay un estudiante que está escribiendo este diálogo imaginario y él dice, el símbolo depende de lo que tenga al lado. El profesor dice, el profesor imaginario dice, es importante reconocer que las constantes y variables son distintas de las funciones. Y tú interpretas el poder de uno negativo si el poder del 1 negativo al lado es una constante o variable, significa que es recíproco. Es una palabra graciosa, recíproco en inglés. No sé cómo se dice en castellano, pero en inglés significa inversa multiplicacional. Incluso en inglés no teníamos esta palabra. Si no tuviéramos esta palabra, hubiese sido mucho más fácil para los estudiantes. Pero aquí los estudiantes concluyen que a pesar de que es el mismo uno negativo, depende de lo que tenga al lado, puede ser recíproco o inverso. Y el profesor dice, sí, exactamente. Y el mismo profesor escribió en sus comentarios que se interpretó como que se enfocaba en la homonimia. Si el negativo 1 es encontrado, se considera una variable o constante, significa que es recíproco. Cuando la función de 1 negativo se encuentra sobre una función, se entiende como una función inversa. Los estudiantes entendieron la diferencia entre ambos casos. Al enfocar la homonimia en diferentes símbolos, por ejemplo, las personas decían que el punto puede ser el término de una oración o lo que separa una fracción. Un círculo pequeño puede ser distintas ideas, puede ser un círculo pequeño o puede significar grados de temperatura o para medir ángulos. También las letras pueden ser interpretadas de manera distinta, como la palabra gato o centro. Acá hay un ejemplo de polisemia que se enfoca en significados parecidos. La última diapositiva creo que muestra lo que quiero mostrarles. Y es la palabra switch. En la fracción significa que estamos cambiando la parte de abajo por la de arriba. Y comenzaría cuando cambiamos el numerador y el denominador. Pero, ¿qué sucede en la ecuación cuando cambiamos el lado izquierdo por el lado derecho? Y la idea de cambiar se enfatizó aquí por parte del profesor. Así que en la función inversa, ¿qué hacemos? Cambiamos la x por la y. Cuando tenemos y igual a 3x más 4, si lo cambiamos de orden y la reescribimos x igual a 3y más 4, y esto nos dará la fórmula para la función inversa. Así que el cambio nos da un significado relacionado. Así que mostré este método para clarificar esta respuesta a los estudiantes porque hay un número de términos que usan de maneras múltiples en la matemática antes de descubrir lo que de hecho significa. Ellos podrán ver cómo el mismo término puede ser utilizado para ambos procedimientos. Luego los estudiantes podrán ser capaces de ver por qué la palabra inversa se usa para ambos. Así que la misma palabra, pero aquí el énfasis está en la conexión en vez de la diferencia. Y aquí hay otro ejemplo que se enfoca en la polisemia.
quiero que vean lo que está subrayado, que es volver al punto inicial y regresar al punto inicial. Aquí la idea es que si pones algo equivocado en la multiplicación, ¿cómo podrías regresar? ¿Cómo podrías eliminar la operación? Puedes dividir por 5, así que esta es una idea. Y este estudiante escribió, de hecho, elaboró sobre este concepto. Elegí explicar las relaciones porque sentí que tratar de convencer al estudiante de que el poder de uno negativo significa dos cosas distintas y que esto era más difícil que explicar la razón real, que es simple significa que es un inverso. La gente que eligió este ejemplo lo hicieron por razones en particular. Y esta es una confesión personal. Mantuve la idea de que distintas reglas aplicaban a números y funciones cuando tratamos con inversos. Y no fue sino hasta que llegué hasta la matemática universitaria que reconcilié las dos ideas de que una idea se sobreponía a la otra. Así que este método de la matemática universitaria estaba ayudando a los estudiantes, a pesar de que es una situación imaginaria. La escritura del guión estaba ayudando a los estudiantes. Así que tengo aquí una cita de Poincaré. Dice, es suficiente que estas cosas, a pesar de que son distintas en materia, deberían ser similares en forma para permitir que su ser, por decirlo, funcione en el mismo molde. Cuando el lenguaje se elige de la manera correcta, uno se ve impresionado al descubrir que todas las demostraciones hechas por un objeto aplican inmediatamente a otros objetos nuevos. Nada requiere ser cambiado, ni siquiera los términos. Los nombres se convierten en lo mismo. Así que él habla de diferentes nombres para el mismo concepto, pero de hecho aquí encontramos algo muy peculiar en inglés, porque es la misma idea de la inversa, pero se usa en el lenguaje inglés. Sé que en otros idiomas la traducción literal no sería recíproca. Espero que en castellano también sea una palabra parecida, la raíz de la palabra sea parecida para ayudar a los estudiantes. Así que la tarea de escritura son parte de mi investigación actual y yo involucro a mis estudiantes con este tipo de tarea cuando tienen que imaginar las conversaciones y creo que los prepara para la enseñanza real de una manera mejor que las sesiones, las planificaciones de clase comunes. Mejora la terminología, la instrucción, los procedimientos y entrega una oportunidad de mejorar las conexiones entre las ideas matemáticas. Pero esto es para los profesores, pero para los educadores y para los investigadores también provee una ventana para el enfoque de los estudiantes y luego podemos utilizarlo en instrucciones de seguimiento, en clases de seguimiento, en conversaciones con los profesores, cuando reportamos con grupos de profesores. Así que regreso a la pregunta que propuse al comienzo. ¿Existe la necesidad de estudios avanzados en matemáticas en la educación profesional y el desarrollo de profesores de matemáticas? Wasserman introdujo una metáfora del plano matemático. Dijo que hay un barrio local de matemáticas y este contenido se relaciona directamente con la enseñanza. Y luego hay un enfoque no local. Y este enfoque no local
él lo vio como una matemática avanzada. Así que el enfoque local está utilizado directamente en la enseñanza y es parte del conocimiento de los profesores. Y el enfoque no local, este autor lo pensó como matemática avanzada, cosas que no están relacionadas directamente con la enseñanza, y lo consideró como un concepto de matemática avanzada. Esta matemática está avanzada está conectada con la matemática del colegio y también está conectada con la enseñanza de la matemática del colegio. Así que aquí a este concepto le agregó un círculo verde que indica que no está conectado con la enseñanza en el colegio y conectaba con el contenido. Pero cuando yo consideré esta idea, pensé que el conocimiento no local no tiene que ser avanzado. Que, que mi ejemplo de las inversas están conectadas con un grupo de teorías. Sin usar la terminología de la matemática avanzada, sino que confiando en las ideas. Pero mi otro ejemplo no estaban tan avanzados como algunas de las medidas de los ángulos. No es matemática avanzada. La secuencia mencionada no es matemática avanzada. La asociatividad no es matemática avanzada. Así que yo interpreto este conocimiento no local como algo que no tiene que ser avanzado, sino que ayuda a las personas en su enseñanza, ayuda a conectar los distintos temas, ayuda a conectar las ideas matemáticas. Yo creo que mucho de este conocimiento no tiene que ser avanzado. Así que aquí hay distintas capas de verde cuando tenemos el conocimiento local, el no local que es avanzado. También tenemos el no local que puede ser utilizado en la enseñanza, y este es mi ejemplo. Y también está el no local y el no tan avanzado que también puede ser utilizado en la enseñanza. Y este es mi ejemplo de un profesor que hizo la tarea de pedirnos medir ángulos. Y con su conocimiento de matemática, que no estaba relacionado al tema y que no era tan avanzado, ella fue capaz de utilizar el conocimiento para darnos una tarea que le daría información inmediata de si nosotros estábamos midiendo bien los ángulos o no, o si teníamos que reevaluar y rehacer nuestras mediciones. Así que estamos cerca de terminar. Tengo un último ejemplo. Sé que pueden ver mis diapositivas, pero no me gusta que la vean. Voy a describirlo. Think about 1/6 Piensen en un sexto y un séptimo. Is there a fraction between 1/6 and ¿Existe una fracción entre estas or dos? immediately you know that there are infinitely many fractions ¿O inmediatamente ustedes saben que hay un número infinito de fracciones entre un sexto y un séptimo? Y uno sugiere que uno puede ser distinto por 6,5. Uno es el numerador y el 6,5. Luego, otro estudiante pregunta, ok, 1 sobre 6,5, ¿está exactamente en el medio? De nuevo, 1 dividido por 6,5. 1 dividido por 6,5. ¿Está exactamente en el medio entre un sexto y un séptimo? Así que para responder esta pregunta, algunas personas entraron en lo que yo llamo fuerza bruta. ¿Pueden encontrar la diferencia? Pueden restar un set de fracciones y pueden llegar a la conclusión o no. No es una medida exacta. Pero sabiendo un poco de matemática, y no necesariamente matemática avanzada, podemos llegar a decir, ¿está exactamente al medio? Ustedes pueden simplemente medir la función de 1 sobre x, y porque la función no es lineal, la respuesta es de que no está necesariamente en el medio.
Así que es otro ejemplo de que el conocimiento matemático de los profesores no local, al decir no local, decimos que no está relacionado inmediatamente a las fracciones, ayuda en saber la respuesta inmediata a la pregunta. Eso es todo. Eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Ok, Rina, muchas gracias. And I see there are like lots of stuff in the chat. I don't know whether I should attend to this stuff or. Veo que hay muchas cosas en el chat. No sé si El debería chat. responder a todo esto. Sí, 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 cómo no, si hay oportunidad. Jorge Soto Okay. dice, Let me look at the questions in the chat. Sí, voy a ver las preguntas en el chat, dice. ok, Okay. Bueno, can you Oscar estimation? I see some Spanish. Or you could shift the straight line 2 units. I agree. I don't see a question. And then there is, sorry, I don't see a question in the chat. If somebody wants to direct me Dice to- que si alguien quiere hacer una pregunta directamente, porque dice que no ve preguntas en el chat. sí, no sé si Jorge tiene una pregunta que la escribió en el chat. Jorge, por favor. Creo que, Thank you, Jorge. Sí, sí, gracias. Hi, Rina. Nice to see you. Hi, Jorge. Nice to see you again. Hopefully sometime we will meet in person because we keep meeting. Hola Jorge, es bueno verte. Ojalá podamos vernos eventualmente en personas. Tengo una pregunta. Me gustaría saber qué opinas de lo siguiente. Creo que este concepto de matemática avanzada puede ser inútil. Creo que un punto interesante que mencionaste son las conexiones. Eventualmente, este concepto puede permitirte generar conexiones que no serías capaz de hacer de otra manera. Y eso está relacionado a STEM también. Si estás trabajando de manera muy básica, puedes ver conceptos puedes conectar este conocimiento a relatividad o varias cosas más. Pero, por ejemplo, si hablas de esta multiplicación de inversas, creo que otro enfoque podría ser relevante aquí, porque puedes metaforizar las multiplicaciones de varias formas y de alguna forma puedes tener como un árbol y puedes tener ramas que compaginan, pero la metáfora puede conectarse con puedes tener la noción del pasaje o del camino inverso, así que pero esto puede ayudarte a conectar con otros temas avanzados. Así que, ¿cuál es tu visión de este problema de conectividad? ¿Cómo conectar? No creo que la conectividad es un problema. Lo veo como una solución. In that sense. I mean, More connection that we can make, better. Mientras más conexiones podamos hacer, mejor vamos a estar. You need more advanced training to be Pero a veces able necesitas una preparación más avanzada para ver las conexiones, aún con la matemática más básica. Pero mi punto era que quizás las temáticas que estudiamos en la universidad no están conectadas de manera explícita con la matemática del colegio, pero nos permiten generar conexiones con la matemática del colegio. Tengo que pensar en tu metáfora de un árbol para darle más sentido. No puedo responder a esta metáfora ahora, pero en términos generales, cada conexión que pueda hacerse y cada conexión nueva que se descubre me hace sonreír porque es algo muy positivo.
Gracias. ¿Podría enviarte algunas referencias o algunas papers relacionados a esta temática para seguir conversando? Thank you very much. Por favor, muchas gracias. Bien, continuemos. ¿Otra pregunta? ¿Alguien que quiera conversar directamente con ella o en castellano y se traduce, por favor? Bien, mientras se hace la pregunta, la doctora Kiera le dice muy buena presentación y se retira de la videoconferencia. Sí. A ver, la profesora Blanca Arteaga de España también comenta: excelente presentación, gracias, Rina. Bien, continuemos por aquí. Si hay otra pregunta, yo quería preguntarle a Rina, que es curioso lo que usted comenta sobre los ejemplos relacionados con la medición de ángulos. Yo hice una experiencia con estudiantes de básica y sobre todo estudiantes de básica, y ellos les daba, por ejemplo, el número 16 o les daba el número 5 y que hicieran combinaciones utilizando 3 números. Entonces, por ejemplo, salía una combinación 2 más 2 más 1. Otra combinación es 1, 1, 1, 3. Ahí tenemos la suma de 5. Pero resulta que después les dije, vamos a relacionar esos números para ver si con esos 3 números se pueden construir triángulos. Entonces, empezaron a hacer mediciones, por ejemplo, y se empezaron a dar cuenta que habían triángulos que se podían cerrar y triángulos que no se podían cerrar. Entonces yo les preguntaba por qué. ¿Por qué algunos triángulos se podían cerrar y por qué otros no se podían cerrar? Y en una de esas conversaciones que tuvimos entre todos, una de las niñas, o sea, una de las estudiantes para profesora, ella me comentaba y me decía: si nosotros observamos las medidas de los triángulos, nos damos cuenta que, por ejemplo, haciendo la relación entre 1 más 1 más 3, ella decía: mire, cuando tengo el 1 para llegar al 3 me faltan 2. El 1 para llegar a 3 me faltan 2. Pero ese triángulo se puede cerrar. Entonces, otra niña empezó a decir: bueno, ¿qué pasa si nosotros sumamos 2 lados del triángulo y lo relacionamos con el tercero? Entonces, a la final llegamos, producto de la conversación que se estableció allí en el salón, empezamos a descubrir la desigualdad triangular, que es la que me garantiza que un triángulo se cierre o no. O sea, a mí me parece bien interesante lo que usted comenta, porque a lo mejor hay mucha matemática a nivel superior que sí nos puede servir para relacionarla con la matemática a nivel escolar. Ese es un ejemplo. Entonces, yo quería preguntarle, básicamente, ¿cuáles son los criterios que debemos tener para poder seleccionar tareas que sean altamente exigentes y que tengan un contenido matemático de fondo? ¿Cuáles son esos criterios que nosotros utilizamos como profesores para la selección de esas tareas o para diseñar tareas? My short answer is Mi respuesta corta es que no lo sé. my longer answer Mi respuesta larga, is as a criteria I como un criterio, rely on the personal yo knowledge confío en el of conocimiento myself and personal colleagues. o en mi conocimiento, no el de mis colegas, así que I look busco con carefully cuidado en at el every programa, think of busco lo que hay ahí y digo, está bien, knowledge that I ¿cuál es possess. el conocimiento que yo puedo I talk entregar? to mathematician
hablo con colegas de matemática y les pregunto cuál es el conocimiento que ustedes pueden aportar. Y en base a ese conocimiento, nosotros diseñamos clases para mostrarle a los estudiantes que a veces tienen el conocimiento, pero no piensan en usarlo. Así que no creo que tenga un criterio explícito más que construir sobre la experiencia o que colegas compartan su propia experiencia. Respecto al ejemplo que tú diste, utilizamos tareas de espagueti. Traemos a clases, Ajá. espero que no hayan italianos viéndonos, pero traemos espaguetis a clases y tomamos el espagueti y lo rompemos en partes pequeñas y luego hacemos triángulos. Y algunos triángulos pueden hacerse y otros no, lo cual genera la discusión y por supuesto destruye los espaguetis, que luego tenemos que botar a la basura, pero es la misma idea, Claro, como si usáramos material real. claro, claro. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consideración? En el chat hay una pregunta de la profesora. Okay, do I think that disability is something to be taught for pre-service teachers? Yes. Short answer. Sí, is yes. la respuesta corta es sí, pero la pregunta es cómo, y creo que al hablar, al entregarle a los profesores con ejemplos múltiples de estas conexiones, quizás para construir sus propias conexiones o solamente usando su repertorio de conexiones. Y lo que me refiero con expandir esto, me refiero a que cuando vemos un ejemplo de algo, inmediatamente piensas en otros ejemplos del mismo tipo. Si imaginamos que las personas van alrededor de la mesa y la tarea es decir un número entre el 0 y el 20, unos dicen 7, otros dicen 8, otros dicen 13 y así sucesivamente, y se convierte en algo muy interesante. Pero cuando tú ves un ejemplo de algo que no es usual, tú empiezas a pensar en ejemplos de ese mismo tipo. Si alguien dice pi o dicen 2pi o 2pi dividido por 3, pero lo que digo es que al mostrar un ejemplo se generan más ejemplos, porque cuando la tarea era medir un número entre 0 y 20, nadie dijo que este número tenía que ser un número completo. Pero al ver un ejemplo de algo distinto, genera otros ejemplos del mismo tipo. Así que alguien diría 3 mitades o 3 y un cuarto y así sucesivamente. Esa es mi respuesta teórica quizás a tu pregunta. Pero al mostrarle a la gente más conexiones, al sacar experiencias de su propio conocimiento, al dirigir su atención hacia los conectores, les va a ayudar a generar más conectores y a explorar más también. Thank you. Bueno. Gracias. So what kind of research you think is ¿Qué tipo de investigación crees que es necesario para producir este tipo de ejemplos? It is very hard question. Es una pregunta muy difícil. I don't know. My personal research has Mi investigación me ha demostrado que hay muchos ejemplos. what research is necessary to produce. Just careful examination of Solo simplemente una examinación cuidadosa de lo que está ahí. mathematics, probably communication Con with la atención en la matemática, con la comunicación con los matemáticos, la comunicación con las personas que estén interesadas en hacer conexiones. Eso va a ayudar. my research is more into how students Mi investigación tiene que ver más con cómo los estudiantes interpretan y utilizan esas conexiones, pero it is not a question of research. It is pero no tiene que ver con investigación, tiene que ver directing the attention to con dirigir su atención a ejemplos múltiples. Thank you. Now the next question is in Spanish.
Oh, Oscar, you didn't tell me there will be so hard questions. Now I'm getting No more. sabía que iban a haber preguntas tan difíciles. Ajá. What is the most important factor when teaching mathematical knowledge? Maybe the most important factor is Quizá lo más importante es que hacer que los estudiantes crean en su poder de construir, que puedan reinventar este conocimiento, en vez de lanzarles el conocimiento a ellos. Es hacer que ellos lo generen. Depende de la audiencia y el profesor debería conocer a sus estudiantes y actuar de manera apropiada. Así que para mí, lo más importante de esta enseñanza es generar confianza en el estudiante, enseñar que ellos pueden hacerlo. Porque comúnmente las charlas en matemáticas se tratan de escribir muchas cosas en la pizarra rápidamente, pero tienen que dar un paso atrás, mirar y descubrir la belleza de lo que tienen ahí. Así que eso es importante para mí. Mostrarles que ellos pueden hacerlo. Y con algo de ayuda, por supuesto. Claro, hay otra pregunta en el chat de Blanca, la profe Blanca. Gracias por tus respuestas que nos invitan a buscar la acción de los profesores desde provocar en ellos la reflexión. Thank you very much, Bianca. Muchas gracias, Blanca. A veces los profesores tienen el conocimiento y no saben cómo extraerlo en el momento adecuado. Así que no es solo para enseñarles de que la matemática está ahí, sino que mostrarles que tienen el conocimiento, que saben eso, y para que vean cómo pueden utilizarlo. Mi ejemplo del profesor que sabía de la suma de los ángulos en un triángulo no es conocimiento avanzado, pero piensan en cómo puede ser utilizado en una tarea para estudiantes de básica. Fue muy interesante. Años después fue para mí. Y aún sigo molesto con esa profesora. Claro. Ese planteamiento que usted hace tiene que ver un poco también con los cambios de atención o con los cambios de atención que uno provoca en el estudiante cuando está reflexionando sobre un conocimiento matemático particular. Please say it again. Please repeat the question. I'm not sure I got it. Dice si puede repetirle el comentario. Sí, es un comentario, un poco por la línea de Mason. Oh, it's more sobre los cambios de atención que va provocando uno en el estudiante o uno mismo cuando está intentando resolver una situación. Y los niveles de esos cambios de atención. A eso me refiero. Y hay otro punto interesante que logré leer dentro de sus investigaciones. Tiene que ver un poco con esa conexión entre pedagogía matemática y matemática pedagógica. ¿Está eso presente en estos casos? Thank you. Gracias. Sarah? There's somebody waved. I think it is Hi, Sarah. good afternoon. I don't speak English. I speak You- Spanglish. you- I'm gonna try. Well, Thank you. my name
Sara Contreras. I'm a teacher, not mathematics teacher. I'm a language teacher, but I love your work when you make the connection into different matters. For example, the metaphor, metáfora, ¿cómo dijo metáfora? Metáfora. Es transversal, no sé cómo se dice transversal, a matemáticas, to mathematics, to Spanish, to English, to sports, and always. I'm working like council in Puente Alto community in Santiago City. I'm very, very appreciative for your presentation. I feel I learned today. And I have a personal question. When you start, in what moment in your life, when you start to make this connection, think mathematics, but not only mathematics, more this. When you have the illumination. Eso, solo eso. Y very, very thank you. Muchas gracias. Thank you, Sarah. So the question is when I started to pay attention. Así que la pregunta es, ¿cuándo le comencé a prestar atención a las conexiones? Or connections between mathematics and everything around. Yes, Far. when you start in this form to work with connection, mathematics with another's. Probably from the very beginning. Probablemente desde el comienzo, cuando comencé a hacer investigación en la educación matemática. Era una de las ideas que guiaron mi investigación. Y a veces lo que guía mi investigación es la comprensión, la ilustración, de ver algo que las otras personas no veían. Y cuando traté como de mostrar, de indicar, de marcar lo que yo estaba viendo, que algunos compañeros no veían, que algunos de mis estudiantes no veían, aparecieron las conexiones. A veces soy capaz de resolver una ecuación de una manera mucho más rápida y fácil que mis estudiantes porque veo una conexión en las variables. O veo conexiones como de alguna fórmula de multiplicación. Así que creo que esta idea de ver conexiones en la matemática y en detalle fue porque a veces era capaz de hacer cosas que mis estudiantes o compañeros no podían, o a veces trabajo en el problema por horas. Luego llega un colega y me muestra la solución que está ahí y es muy rápido. Y muchas veces las soluciones en la cual yo no pensé está basada en alguna conexión que está en la matemática. Las soluciones pueden estar en todos lados en la matemática, en los números. Así que esta experiencia de que me iba mejor que otras personas, o que a otras personas les iba mejor que a mí, despertó la idea de que algunas de estas conexiones eran más explícitas en nuestra experiencia. Así que así es como yo me interesé originalmente en las conexiones. Todo viene de la experiencia personal. Gracias por la pregunta. Bien. Se nos acaba entonces el tiempo. Quiero agradecerle. Thank you very much to all of you. Once again. Muchas gracias a todos. De nuevo, me gustaría mucho viajar a Chile que en vez de estar aquí en mi oficina. Así que eventualmente los voy a visitar. Y lamento lo que sucedió hoy día con el PowerPoint,
que arruinó algunos de los efectos, pero alguna de las transiciones, pero muchas gracias a todos por acompañarme hoy. Gracias. Thank you, Oscar. Muchas inviting. gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora Rina, por su excelente presentación. Como usted misma lo dice, la esperamos aquí con los brazos abiertos en Chile para continuar haciendo estas conversaciones en vivo y presencialmente. Así que bueno, muchas gracias. Un honor tenerla aquí en esta videoconferencia. Y a los demás compañeros, gracias. Nos estaremos viendo en las próximas videoconferencias. Así que un abrazo para todos. Si quiere, prendan la cámara para hacernos una foto con la doctora Rina, por favor. And thank you, Claudio, for translation. Claudio, I'm not sure I'm pronouncing it correctly. Claudio. Claudio. Okay. Thank you, Professor of Mathematics, who is doing translation. Wow. It's multi-purpose task. Sí, excelente. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Claudio. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Nos veremos entonces en una otra oportunidad. Felicitaciones y gracias. Okay. Yeah, thank Chao, you. muchas gracias. Ciao. Thank you. You. Totahama. Claudio, quédese. Bueno, todo salió. Allá voy a cerrar el video que está transmitiendo Face.